cada día estamos más firmes y no somos llevados por falsas doctrinas, por estratagemas del error, sino que estamos allí firmes en la verdad, ¿sí? Y eso es lo importante que nosotros tenemos que perseguir siempre, que su palabra revelada en nosotros nos afirme, ¿sí? Y de esa manera seguir creciendo y en el cumplimiento del propósito de nuestro Padre. Así de que se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él obre ese milagro en nuestro corazón. La semana pasada les dije que cuando estábamos viendo el tema de nacer de nuevo, cuando el Señor hablaba con Nicodemo, que el tema del agua, recuerdan que el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Y que este sería un tema que trataríamos aparte respecto del agua. ¿Por qué? He escuchado a muchas personas, comentaristas, algunos que hablan por internet, algunos predicadores inclusive, cuando hablan acerca de este pasaje, las interpretaciones que le dan acerca de nacer del agua. Algunos dicen que es el hecho de nacer porque como cuando estamos en el vientre de nuestra madre, estamos en agua, en el líquido amniótico, y que al nacer, ¿sí?, que es el nacimiento, ¿sí? Esto no tiene ninguna relación, ningún sentido con lo que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque este nacimiento es el nacimiento natural, obvio, y Jesús, nuestro Señor, el Maestro de Maestros, nunca utiliza el absurdo para enseñar. Y sería absurdo pensar que el Señor le está diciendo a Nicodemo, que es un magistrado, un maestro de la palabra, que primero tiene que nacer como en la carne, como bebé, para después nacer en el Espíritu. Es obvio, el que no ha nacido, pues no ha nacido. O sea, no tiene relación alguna nacer del agua, ¿sí?, y del Espíritu, nacer del agua con el nacer en el sentido natural, ¿sí?, en primer lugar. Así es de que todos los que por allí dicen que lo que significa nacer del agua es cuando uno nace, sí, naturalmente, no tiene ningún sentido. Eso es lo primero. Otra corriente muy extendida que hay también por allí es de que se refiere al bautismo en agua. Y tampoco se refiere a eso. Nacer de nuevo es el milagro en el cual se manifiesta la salvación, ¿sí? Cuando venimos a salvación, somos justificados. Y no se viene a salvación por el bautismo. La salvación es por fe, únicamente por creer en nuestro Señor Jesucristo, por lo que hizo Él en la cruz. Pero antes de entrar de lleno al tema, para que tengamos todos una clara concepción de esto y entendamos, la clave de este versículo, de este pasaje, de todo el pasaje, en su contexto, en lo que está haciendo el Señor, está en una frase que le dijo Jesús a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un magistrado, eres un maestro de maestros de Israel y no sabes lo que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo? ¿Qué es lo que le está mostrando? Lo que yo estoy hablando, tú ya deberías de saberlo. ¿Sí? Jesús no le hubiese dicho esto a Nicodemo si la explicación de nacer del agua estuviese en algún evento que perteneciese al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Y en este caso el bautismo del creyente, el bautismo en Cristo, es algo que está dentro del Nuevo Pacto únicamente. Por lo tanto, Nicodemo no podía saberlo porque aún no era instituido.
El bautismo del creyente fue instituido el día que Jesús habló con sus discípulos y les dijo: id y bautizad, ¿sí?, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Después de haber resucitado. Después. Así de que Nicodemo no podía saberlo. Y Jesús nunca podría haber confrontado a Nicodemo diciéndole: tú ya deberías de saberlo. Pues ¿cómo? Nicodemo no tenía la revelación del Espíritu Santo aún, y aún no se establecía el nuevo pacto. Nadie sabía lo que iba a suceder en el nuevo pacto todavía. Así de que toda la clave de este pasaje, para entenderlo, está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero ¿cuál es la importancia de saber por qué Jesús, qué es lo que Jesús dice en esta frase? Pues es sumamente importante, porque Jesús nos dice a nosotros hoy en día: si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino. Entonces debemos de saber qué significa esto, ¿sí? Preguntarnos: ¿he nacido del agua y del Espíritu? Así de que si no tiene nada que ver con, como le decía, con el tema del nacimiento natural, porque no, Jesús no está hablando de dos nacimientos. En primer lugar, tengan presente esto: al decir el que no nace del agua y del Espíritu, Jesús no se está refiriendo a dos tipos de nacimientos, está refiriéndose a un solo nacimiento. De agua y Espíritu es uno solo, no son dos, ¿sí? No son dos. Así de que eso lo tenemos que tener primeramente presente. Vamos a hacer un pequeño recorrido, primeramente, del significado del agua en la palabra, en la Biblia, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Definitivamente el agua tiene un significado muy especial en la Biblia. En el principio, en Génesis, está presente el agua. Desde el capítulo 1 de Génesis, versículo 2, el Señor nos empieza a hablar del agua, ¿sí? En el versículo 20 de Génesis, el Señor le dijo al agua: bulla o produzca todo ser viviente del agua. A la tierra le dijo: produce toda planta con su semilla, que dé fruto, toda hierba del campo, etcétera, etcétera. Y allí no había vida todavía, ¿sí?, de lo que es el reino animal. Era puros árboles, vegetales, de plantas, etcétera, en la tierra. Vio que era bueno, creó las lumbreras, y después le dijo al agua: bulla de ti o produce, ¿sí?, todo ser vivo, aves que vuelan, reptiles que se... ¿sí? La vida, no el ser humano, cuidado, la vida animal, ¿sí?, el reino animal surgió del agua. Por eso algunos científicos que se la quieren dar que saben mucho, o que inventan muchas cosas, dicen: no, es que la vida empezó en el agua, una bacteria. No, eso lo sacaste de la Biblia. El agua creó la Biblia. Pero lo que ellos omiten y no saben es que nosotros, el ser, ¿sí?, la creación de Dios, a su imagen y semejanza, el Señor tomó dos elementos: la tierra y el agua, porque el barro es agua y tierra. Si la tierra no tiene barro, si la tierra no tiene agua, no haces barro, ¿sí? Entonces el Señor tomó barro, que es tierra y agua, le dio forma y entonces le dio su espíritu. ¿Ok? Eso somos nosotros. Entonces estamos con el agua. En el principio está el agua. Por ahí en el capítulo 6 de Génesis 7, 9 tenemos el diluvio. Agua como destrucción, como limpieza, ¿sí? La maldad había crecido tanto, el Señor dijo: no, ya esto está, y limpió la faz de la tierra. ¿Y con qué la limpió? Con agua, con un diluvio. Y después de eso, ¿qué sucede? Un nuevo inicio. Viene un nuevo inicio, ¿sí? Voy a dar un salto antes de entrar ya a algunos versículos bien interesantes, porque en el final de la Biblia, en Apocalipsis 22, versículo 1, que es el último capítulo de la última ya parte de la Biblia, tomando en cuenta que antes no había capítulos ni versículos, es lo último de la Biblia,
dice, y me mostró un río de agua de vida. Así de que la palabra de Dios empieza con el agua, el Espíritu del Señor se movía, y termina con un río de agua de vida. Pero, ¿qué era lo que sabía Nicodemo? ¿Qué era lo que debía de tener en mente? Quizá ustedes piensen primeramente en el sistema ceremonial de los judíos. Porque allá en Éxodo, desde cuando salió el pueblo de Egipto, cuando el Señor les dio los planos para el tabernáculo a Moisés, en el capítulo 30 de Éxodo, versículo 18 al 21, vemos cómo el Señor le dijo a Moisés que debía de construir un lavacro. ¿Sí? Le dijo de qué materiales, etcétera, de cobre, y que el sumo sacerdote tenía que lavarse las manos allí, era un proceso de purificación. Allí empezó este sistema ceremonial de los lavamientos. En Levítico habla de que se tenía que lavar el sacerdote sus ropas, todo, y se tenía que purificar. Pero esto es un sistema, ¿sí?, como digo, ceremonial, y no tiene nada que ver tampoco con el nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podía saber Nicodemo respecto del agua? ¿O qué representa el agua en la palabra? Por ejemplo, vamos a leer Jeremías 17:8. Esta palabra a mí me encanta. Bueno, todas, pero hay algunas que tienen un sentido muy especial. Por ejemplo, dice aquí, será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes, y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso, y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto. Esto es un simbolismo, ¿sí? ¿Qué dice el profeta? Por eso estamos hablando que Nicodemo sabía esto, porque él era maestro de maestros, era un magistrado. Y está diciendo que el que es sembrado o plantado junto a las aguas, y está hablando de algo espiritual, ¿sí? En un contexto espiritual, no está hablando de que te lleven a un lado del río o del arroyo aquí, que no, estamos hablando de algo espiritual. Dice, extenderá sus raíces junto a las corrientes y no temerá el calor ni la sequía. Miren, sabemos que la sequía es muerte. La sequía es muerte. Cuando hay sequía, muere el reino vegetal, el reino, sí, todo el que necesita agua empieza a morir. Primero mueren las plantas, que es alimento para muchos animales, y luego mueren los animales, que es alimento para otros, iba a decir animales, no, o sea, para otros que comen animales. Sí, ahorita mismo, en este momento, saben, en un país en África, en una región de África, están considerando sacrificar a miles de grandes animales como elefantes, rinocerontes, etcétera, porque la sequía es tan fuerte, ¿sí? Que van a morir de sed. Entonces, antes de que mueran y se sequen, entonces están pensando en sacrificar a esos animales y repartir la carne entre la gente que vive en esa zona, que está pasando también por mucha hambre. Eso está pasando ahorita en la actualidad. Así de que, ¿qué es lo que genera la sequía? Muerte. Entonces dice la palabra, en el ámbito espiritual, que el que está plantado junto a las aguas, ¿qué representa aquí las aguas? Vida. ¿Qué representa? Bendición. ¿Sí? El que está plantado junto a estas aguas de vida, de bendición, no va a tener temor alguno al calor, no va a tener temor alguno a las tribulaciones de la vida.
Leíamos en estos días, estudiábamos en el libro de Romanos que Pablo dice, gloriosos en la tribulación. Porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, muchos dicen pruebas, no, carácter probado. ¿Sí? Carácter probado. Eso es lo que produce la paciencia. Entonces, cuando tú estás plantado a la orilla de estas aguas de vida, de bendición, no le tienes temor al calor. El calor, como les digo aquí, tomámoslo como símbolo de estas tribulaciones que pueden venir y afectarnos en diferentes áreas, ¿sí? Pero estamos allí nosotros plantados, tomando de estas aguas. La tribulación estará allí, pero tenemos una fuente de vida y de bendición en la cual nosotros nos estamos alimentando. Y la sequía no va a generar muerte en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos alimentándonos del que es vida, del que da la vida. Y esto es lo que significa este pasaje, ¿sí? Pero es un simbolismo ¿de qué? Del agua. O sea, el Señor toma el agua. ¿Recuerdan el Salmo 42, versículo 1, 2? Así como el ciervo brama por las aguas, las corrientes, así mi alma, ¿sí? El agua como un alimento para nuestro espíritu. Si seguimos en la palabra, vemos cómo aún en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios es representado por el agua. ¿Saben? Yo hablaba ahorita al terminar el primer servicio con un miembro de la iglesia, le decía, mucha gente tiene el aceite como símbolo del Espíritu, pero yo en la palabra no he encontrado una referencia. Pero el agua constantemente nos manifiesta el Espíritu. El agua, fíjense bien, Isaías 44:3. Porque yo daré agua al sediento que anda por el sequedal, derramaré mi espíritu sobre tu simiente y mis bendiciones sobre tus hijos. ¿Qué es lo que se derrama? ¿Qué es lo que derrama? El agua, ¿sí? Y aquí tenemos otra promesa dada en el Antiguo Testamento que Nicodemo debería de haberse acordado. Digo, no le vamos a echar la culpa a Nicodemo, él estaba muy, ¿sí? Pero el que le jaló las orejas fue el Señor. Fue el que le dijo, siendo tú maestro, ¿no sabes esto? Eres maestro de Israel y no lo sabes. Que yo les prometí que derramaría de mi espíritu, ¿sí? Si seguimos adelante, ¿sí? Si recibimos esta palabra de que tenemos el Espíritu, que dice el Señor que Él dará su Espíritu y que lo derramará con nosotros, podemos ir entendiendo lo que el Señor estaba hablando con Nicodemo. Pero vamos a centrarnos en el contexto del pasaje. A mí a veces una vez una persona me dijo que por qué yo hablaba tanto del contexto, que debería de ser lo que el Espíritu Santo me muestra y no lo que sucedía antes. Mira, si tú, como maestro de la palabra, tú tienes que escudriñar la palabra y no sacar de su contexto los versículos que en él se encuentran. Si aquí la frase del Señor, la palabra del Señor a Nicodemo le dijo, tú debías de saber esto como maestro de Israel, yo tengo que ir a lo que Nicodemo sabía, no a lo que no sabía, ¿sí? Entonces, en el contexto de Israel, de esta palabra, de la representación que venimos viendo de lo que es el agua, el simbolismo y de lo que Nicodemo debería de haber sabido, llegamos a Ezequiel. Ezequiel 36:24. Fíjense lo que dice así. Por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra y rociaré agua limpia sobre vosotros
y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Esta palabra que recibió Israel, el pueblo de Israel por medio del profeta, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la restauración de Israel, efectivamente, ¿sí? Es una palabra para Israel. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando vino el Mesías, nuestro Salvador? Cuando vino el Mesías a Israel. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 10 y 11, 12? ¿Qué dice? ¿Alguien lo sabe? Deberían de saberlo. Así como dijo el Señor, son maestros. Bueno, no todos, va. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 11? A los suyos vino, a Israel vino, pero los suyos no le recibieron. Mas todos los que le han recibido, los que le conocieron, han tenido la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no es por voluntad de carne, de sangre y varón, sino por la voluntad de Dios. Se cumplió lo que el Señor hizo. Así es de que esta palabra, fíjense, ¿qué sucede cuando nacemos de nuevo? ¿Qué es lo que sucede cuando nacemos de nuevo? Cuando nacemos de nuevo, lo primero que pasa, dice el Señor, que todo lo viejo queda atrás. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos limpia. Nos limpia de pecado, nos limpia de toda inmundicia, nos saca la idolatría. ¿Quién de aquí era idólatra antes de conocer al Señor? Bueno, hay unos que no, pero yo sí. Y no se refiere a los muñequitos ni las muñequitas, ¿eh? No se refiere a lo que cuelgues en las paredes. No. La idolatría está en el corazón. ¿Saben lo que es idolatría? Sí saben, ¿verdad? No sabes. Idolatría es todo lo que ocupa tu corazón y que hace un lado al Señor. Aquello que quieras más que a Dios, eso es un ídolo. Si tú quieres más a tu mamá que a Dios, tu mamá es un ídolo para ti. Oh. Suena feo, ¿verdad? Pero así es. Todo lo que esté en tu corazón por encima de Dios es un ídolo. Tu marido, así sea un sinvergüenza. Sí, pues. El dinero, el poder, la ambición. Hay muchos ídolos que se afianzan en el corazón. ¿Sí? Bueno, cuando uno nace de nuevo, el Señor dice, ahora todo es hecho nuevo. Yo voy a retirar todo de ti, te voy a limpiar, te voy a lavar de todo, te voy a purificar. Cuando nosotros nacemos de nuevo, empieza la santificación. Empieza. ¿Sí? Alguien me decía que nacer de nuevo era por la santificación. No. Nacer de nuevo es por fe, es por aceptar a Cristo en nuestro corazón. Se cumple esta palabra. Él pone un corazón, no es literal, es un simbolismo, ¿sí? De que cambia nuestro corazón, le da vida a nuestro espíritu. Para mí es muy impactante este versículo, no impactante, tiene una importancia en mi vida muy grande, porque yo recién que tenía poco de conocer al Señor, un miércoles en la noche estábamos en la iglesia allá en Puerto Vallarta, hace más de 30 y pico de años, y llegó un pastor a predicar, y éramos un grupo pequeño, y entonces, bueno, que vamos a orar, y yo me paré, y yo dije, yo quiero que oren por mí, yo siempre quería que oraran por mí, yo iba a toda. Claro, pues si el Señor dice que Él escucha nuestras oraciones, ¿por qué no? Yo quiero que oren por mí. Y me paré allá que oraran por mí. Y este pastor se paró delante de mí y me dijo, el Señor me dice
que Él cambiará de ti ese corazón de piedra que tienes, ese corazón, sí, duro, y pondrá en ti un corazón de carne, un corazón de pastor. Yo recordé este versículo y yo dije, amén, bueno, pues sí, está bien. Claro, uno dice, no, pues mi corazón no es de piedra, yo lo siento, pero y vaya, el mío era un corazón defectuoso. No, de veras. Tenía un problema, tenía una válvula dañada en mi corazón, tenía una válvula que estaba mal y yo pues tenía que ir constantemente con el cardiólogo porque tenía ese problema. De hecho, cuando yo conocí a mi esposa, decían que yo me urgía casarme. No es que me urgiera casar, es que yo creía que no iba a vivir mucho. Dije, más vale. Y de hecho, la llevé a mi esposa con el cardiólogo antes de tomar la decisión de casarme, para que ella escuchara. Y le pregunté al cardiólogo y le dije que me dijera, pues, cuánta probabilidad de vida creía él que yo podía tener. Porque en ese entonces, pues, la única solución, y hoy en día también, cuando tienes una válvula dañada, deforme, pues es cambiártela, operarte y ponerte una válvula. En aquel entonces no eran muy buenas las válvulas. Y no sé, ahora yo creo que ya son mejores, pero yo tenía mucho temor a operarme del corazón. Así es de que, bueno, yo pregunté al doctor, le dije, doctor, dígame sinceramente, ¿cuánto cree usted? Como si uno supiera cuánto va a vivir, pero bueno, ¿cuánto cree usted que voy a vivir? Le digo, porque, pues si me voy a morir pronto, ¿para qué la dejo viuda tan joven, pobrecita? Sí, yo creía que... Y el doctor, no, si usted se porta bien, no se desvela, no esto, no lo otro, esto aquí, puede durar, sí, bueno. En fin, cuando yo recibí esta palabra, yo la tomé en mi corazón como, pues, ese es un versículo, yo lo había leído y, bueno, está bien, yo ni pensaba en ser pastor, ni mucho menos. Como a los 20 y tantos días me tocaba a mí mi revisión con el cardiólogo de rutina, pero acababa de pasar un evento tremendo en mis empresas, un impacto que tuve con un contrato de muchísimo dinero, bueno, andaba yo todo presionado por la situación que estaba viviendo, y voy con el cardiólogo, me sentía mal, etcétera. Y cuando llego con él y me empieza a revisar, me pone todas las cosas, empieza a ver, empieza a pegarle a la pantalla y pone una cara de asustado y pues yo que andaba todo presionado, me sentía mal y todavía más mal me sentí. Dije, nada, de aquí me mandan al hospital, ya no salí de aquí. Y le digo, ¿qué pasa, doctor? Me dijo, no, espérate, es que hay algo, esto como que se descompuso, no sé qué, a ver, ya me vuelve otra vez a poner todo. Dice, no puede ser. Digo, ¿no puede ser qué? Ya dígame que estoy asustado. Dice, este no es tu corazón. Dije, ¿cómo que no es mi corazón? Me dijo, no, este corazón está completamente sano, no tienes nada, no entiendo. Y bueno, el Señor hizo ese milagro de que estrenara corazón como a los 40 años. Yo tengo un corazón joven todavía, hasta que Él diga. Pero el de piedra sí lo quitó. Conmigo no solamente quitó el de piedra, sino estaba ya tan duro que de una vez la cambia completito, ¿sí? Pero vamos a esto, o sea, esta palabra tiene un significado que para Nicodemo en ese momento que estaba hablando de nacer de nuevo, pudo haberle revelado lo que el Señor le estaba diciendo, ¿sí? Rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. Al nacer de nuevo, todas las cosas viejas son limpiadas, purificadas de nosotros, de nuestro corazón. Toda idolatría sale, ¿por qué? Viene el Espíritu Santo a morar a nosotros, y donde está el Espíritu Santo no puede haber pecado. Empieza el proceso de santificación, que es apartados para Dios. Este es el versículo clave para entender este pasaje, esta palabra que le está diciendo el Señor a Nicodemo, que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Dice él, y pondré en vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, ¿sí? Así de que
a partir de allí nosotros podemos en el Nuevo Testamento ver pues muchos pasajes donde tienen esta relación con el agua del Espíritu Santo. Pero fíjense que Jesús habló de lo siguiente. En el versículo 37 del capítulo 7 del Evangelio de Juan, dice: en el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu. Esto dijo acerca del Espíritu. Está más claro que esto. Dice, esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los creyentes, los que creyeran en Él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. Así de que, ¿qué es lo que vamos a...? Dice, el que tenga sed, venga y beba de mí. El que crea en mí, de su vientre fluirá ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que íbamos a recibir. Así es de que si hemos nacido por el agua y el Espíritu, se ha cumplido esta palabra en nosotros. Por eso les decía a un principio que las referencias del agua respecto como símbolo del Espíritu son más y más contundentes que encontrar una referencia del aceite, porque muchos dicen que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, pero aquí el Señor, aquí Jesús está diciendo que es el agua, el símbolo, que Él derramará, ¿sí?, de su Espíritu en nosotros. Así de que bien, vamos a darle gracias a Dios, ponernos de pie para orar y agradecerle a nuestro Padre Celestial, agradecerle a Cristo Jesús que esta promesa se ha cumplido en nuestras vidas, que Él ha rociado esa agua para limpiar nuestros pecados, para purificarnos, que Él nos ha limpiado de toda inmundicia, que Él ha sacado la idolatría en nuestro corazón. Y es importante en este punto hacernos una pregunta a nosotros mismos, cada uno de nosotros. ¿He nacido de nuevo? Esto es importante no porque dudamos, no porque dudemos de ello, sino para examinarnos, porque si aún hay idolatría en tu corazón acerca de algo o de alguien o en algo, pues tienes que considerarlo, porque el Señor dice que yo he venido a limpiarte de toda idolatría. Esto es, el trono de nuestro corazón tiene que ser ocupado por el Padre, tiene que ser ocupado por Dios. No puede haber nada más importante en nuestro corazón que Dios. Eso es uno de los milagros que sucede al nacer de nuevo. Ese es el temor de Dios. Llevar el temor de Dios delante de nosotros es vivir con el anhelo de honrarle a Él en todas las cosas y sobre todas las cosas. Eso es cumplir con el primer mandamiento que el Señor dio. Amarás a Dios sobre todas las cosas y no tendrás ídolo alguno delante de Él. Este es el inicio de nuestra vida en Cristo, de una nueva vida a partir del nuevo nacimiento. El Señor sigue tocando las puertas de los corazones. En su palabra nos dice que Él llama, Él toca.
Y que si tú abres tu corazón a Él, si tú le permites entrar a tu corazón, Él permanecerá en ti. Si la obra del Espíritu Santo a través de su palabra está tocando tu corazón, si el Señor está llamando a tu corazón en este momento, ábrele a Él. Para que este milagro del nuevo nacimiento, el nacer del agua y del Espíritu sea en tu vida, en este instante. Si tú crees en tu corazón para justicia que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de tus pecados, te será imputada esa justicia que se llevó a cabo en la cruz del Calvario y serás declarado justo. Nacerás de nuevo por el agua y por el Espíritu. Serás limpio de todo pecado, de toda inmundicia, y el Espíritu Santo vendrá a morar a tu corazón para empezar una nueva vida. Una vida en Cristo. Una vida donde las obras que Él preparó desde el principio de los tiempos se irán manifestando en ti para el cumplimiento de su voluntad. Padre, te damos gracias y oramos primeramente, Señor, por todo corazón que se rinde delante de ti, todo aquel que te acepta a ti, Jesús, como Señor y Salvador, para que siga creciendo en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de tu palabra. Qué maravilloso es, Señor, estar plantado a las orillas de estas corrientes de agua de vida. Vivir sin temor alguno, Señor, a las tribulaciones, sabiendo que ni la más grande sequía, Señor, podrá generar muerte en nosotros, porque estamos bebiendo de ti, Señor, alimentándonos de ti. Padre, a ti sea toda la gloria, toda la honra, tuyo es el poder, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.